El sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad con una luz dorada que reflejaba en los rascacielos y las ventanas de los autos de lujo que transitaban la avenida principal. El millonario caminaba por la acera, completamente ajeno a la rutina diaria que solía consumirlo. Había estado en reuniones interminables, firmando contratos y gestionando sus empresas. Su vida estaba marcada por la riqueza y el éxito, pero algo en su interior, un sentimiento inexplicable, lo empujaba a salir de su oficina, dejar atrás su lujoso auto y caminar por las calles que alguna vez conoció. A pesar de que su vida estaba llena de comodidades, la sensación de vacío no lo dejaba en paz. Había llegado a un punto en el que todo lo material ya no significaba nada. Su familia, aunque presente, no lograba llenar el espacio de soledad que sentía. Y así, entre la multitud de gente que se apresuraba por las aceras, algo le hizo detenerse. De repente, su mirada se detuvo. En una esquina de la calle, casi invisible entre la multitud de personas que pasaban rápidamente, había una figura. Era una mujer de edad avanzada, con el cabello canoso recogido en un pañuelo sucio. Sus ropas, desgastadas por el tiempo, estaban manchadas y rotas en algunos lugares. En sus manos, sostenía una taza de cartón en la que algunos transeúntes dejaban unas monedas, pero nadie se detenía a mirarla de cerca. Estaba pidiendo limosna, como tantas otras personas en la ciudad. Pero algo en su rostro hizo que el millonario se detuviera en seco. Su corazón dio un vuelco. Aunque la mujer estaba cubierta por una capa de suciedad y pobreza, sus ojos le resultaron familiares. Había algo en su expresión, en la forma en que la mujer miraba al mundo con una mezcla de cansancio y resignación, que despertó un recuerdo profundo en su mente. La mirada de esos ojos, aunque opacada por los años y la vida dura, era inconfundible. Era la misma mirada que había visto en su infancia, en los días más felices de su vida, cuando él y ella compartían risas, juegos y sueños. La mujer no lo reconoció de inmediato, su rostro parecía distante, marcado por años de sufrimiento y lucha por sobrevivir. Pero él, por un instante, quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus pensamientos se entrelazaron, llevándolo de vuelta a aquellos días en los que su vida era simple y llena de esperanza. Se acordó de los momentos felices, de cómo se conocieron en la escuela primaria, de los días que pasaban juntos en el parque, de cómo compartían secretos y sueños. La niña de esos días, llena de vida y alegría, ya no estaba allí. La mujer que tenía frente a él parecía ser la sombra de aquella persona que alguna vez conoció. Por un momento, se sintió perdido, como si el mundo alrededor de él hubiera desaparecido. La gente seguía pasando a su alrededor, ajena a la conexión profunda que él había descubierto en un simple vistazo. Se preguntó cómo había llegado a ese punto. ¿Qué había sucedido en la vida de esa mujer? ¿Cómo había acabado en esa esquina, pidiendo limosna, mientras él había ascendido a la cima del éxito? Un torrente de emociones lo invadió. No era solo tristeza lo que sentía, sino una mezcla de incredulidad y culpabilidad. Se acercó lentamente a la mujer, su mente tratando de procesar lo que veía. A medida que caminaba hacia ella, el bullicio de la ciudad se desvaneció en sus oídos, como si el ruido de la vida moderna no tuviera importancia en ese momento. Solo quedaban él y ella, y la historia que compartían, aunque enterrada en el pasado. Finalmente, llegó hasta ella, su corazón latiendo con fuerza. La mujer levantó la mirada, y en sus ojos apareció un destello de reconocimiento. Un destello que lo hizo temblar. Él abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. ¿Cómo se le podía hablar a alguien que había sido tan cercano en el pasado, pero ahora estaba tan distante, perdida en un mundo que él ni siquiera comprendía? Se quedó allí, mirándola, buscando las palabras adecuadas, mientras el mundo seguía girando a su alrededor. En ese momento, algo dentro de él cambió. No podía ignorar la conexión que sentía. Algo en su interior le decía que no debía dejarla allí,
que su vida no debía seguir sin intentar hacer algo. Pero, antes de que pudiera hablar, ella volvió a mirar al suelo, y su taza de cartón tintineó con las monedas que alguien había dejado. El millonario suspiró profundamente. Sabía que ese encuentro iba a cambiar su vida, pero no sabía de qué manera aún. El millonario dio un paso hacia ella, casi como si su cuerpo estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. La ciudad seguía su curso frenético a su alrededor, con autos que pasaban, personas que caminaban apresuradas, pero para él, el mundo parecía haberse detenido. Todo lo que importaba en ese momento era esa figura, esa mujer, que había sido tan crucial en su vida, aunque él no lo supiera en ese entonces. Con cada paso que daba, el latido de su corazón se aceleraba. Sentía como si el tiempo se estuviera estirando, alargando ese instante que ya había reconocido como algo trascendental. Mientras sus zapatos resonaban sobre el pavimento, él trataba de calmarse, pero la emoción lo invadía por completo. Su mente no dejaba de preguntarse si estaba viendo bien, si sus recuerdos no lo estaban engañando. Después de tantos años, después de todo lo que había vivido, ¿cómo podía estar seguro de que era ella? La mujer, al principio ajena a su presencia, levantó la mirada lentamente. Su rostro estaba marcado por la dureza de la vida, pero había algo en sus ojos que le resultaba familiar. Fue como si en ese breve momento, todo el peso de los años se hubiera condensado en una chispa de reconocimiento. Él vio cómo sus ojos se abrieron un poco más, como si intentara conectar las piezas del rompecabezas de su memoria, como si estuviera buscando algo en el que le hiciera sentido. Ella no dijo nada al principio, su rostro se mantenía neutral, distante, tal vez porque los años de sufrimiento le habían enseñado a protegerse, a no esperar nada de nadie. Pero él, con el corazón en un hilo, se acercó un poco más. A medida que sus ojos se encontraban con los de ella, algo en su interior le dijo que no estaba equivocado. Esa mujer, que se encontraba en esa esquina, pidiendo limosna, era la misma niña con la que había compartido tantos momentos en su niñez. Su mente dio un vuelco. Los recuerdos comenzaron a invadirlo con una fuerza abrumadora. Recordó cómo solían caminar juntos por el parque, riendo sin preocupaciones, sin pensar en el futuro. Recordó cómo se sentaba junto a ella, escuchando sus historias y compartiendo los suyos, como le prometió que siempre la protegería. Todo eso le regresó con una claridad que casi lo desbordó. Era ella, sin duda alguna. Sin embargo, cuando él la miró a los ojos, algo cambió. La confusión en su rostro era evidente. Ella no parecía reconocerlo de inmediato, lo que hizo que el millonario se sintiera aún más vulnerable. ¿Cómo podía ser que ella no lo reconociera? Habían sido tan cercanos, habían compartido tantos momentos. ¿Cómo había llegado a ser esa mujer que ahora parecía tan distante, tan perdida en la vida? Pero, a pesar de la confusión en sus ojos, él no podía equivocarse. Era ella. En ese momento, la mujer, con voz temblorosa y un ligero destello de duda en sus ojos, murmuró, ¿quién eres? La pregunta cayó como un golpe, pero él entendió perfectamente. No era solo que no la hubiera reconocido, era que ella ya no era la misma persona. La vida, con todas sus vicisitudes, la había cambiado por completo. Esa niña llena de sueños e ilusiones ahora estaba marcada por el desgaste, la pobreza y la dureza de los años. Pero para él, el tiempo no había pasado de la misma manera. La veía a ella, pero veía también a la joven de hace tantos años, con su risa contagiante y su energía inagotable. Sin dudarlo, el millonario se inclinó un poco hacia ella, sus palabras saliendo casi por impulso, como si ya no pudiera guardarlas. Soy Carlos. Carlos, el chico con el que solías jugar en el parque, con el que compartías todos esos sueños, ¿no me recuerdas? Ella parpadeó varias veces, como si tratara de enfocar su mente en esa voz que ahora la estaba llamando por su nombre. Pero algo en ella no terminaba de encajar.
No era solo la sorpresa, era también el dolor de una vida rota, de una existencia que había cambiado tanto que ya no sabía cómo encajar con aquel hombre que tenía enfrente. Un hombre que había dejado atrás su infancia, su amor, y se había convertido en alguien totalmente diferente. Por unos segundos, ambos se quedaron en silencio, como si estuvieran atrapados en una burbuja. El millonario sentía que su corazón latía más fuerte que nunca, pero no era solo emoción lo que lo invadía. Había también una sensación de impotencia, de que algo había fallado en el camino, que de alguna manera él no había sido capaz de salvarla de ese destino. Mientras tanto, la mujer, mirando fijamente a los ojos de ese hombre que le hablaba con tanta seguridad, comenzó a comprender. Algo en su interior se movió. Su expresión cambió lentamente, como si, al fin, un recuerdo olvidado empezara a resurgir. Pero el proceso fue lento, doloroso y lleno de dudas. ¿Era él? ¿Realmente era él? Finalmente, tras unos segundos que parecieron eternos, ella murmuró con voz temblorosa: «Carlos, no puede ser». Las palabras salieron con incredulidad, pero también con una chispa de esperanza. Y en ese momento, el millonario supo que había algo más grande que los años y las diferencias que los separaban. Lo que sentía por ella, lo que ella significaba para él, no se había perdido, a pesar de todo lo que había pasado. El amor que una vez compartieron no se había desvanecido, solo había sido sepultado por el tiempo. Pero ahora, en ese encuentro inesperado, algo comenzaba a despertar de nuevo. El millonario, aún con la mirada fija en la mujer que tenía frente a él, sintió que el tiempo se desvanecía. El bullicio de la ciudad, las luces brillantes de los autos y el sonido incesante de la vida moderna parecían desvanecerse, dejando solo a él y a ella en ese instante. Un profundo silencio lo rodeó mientras su mente comenzaba a retroceder, como una película que se rebobina hasta un pasado lejano. Cerró los ojos por un momento, tratando de captar la esencia de aquellos días, los días en los que todo parecía ser más simple, más puro. En su mente, las imágenes comenzaron a formarse con claridad. El parque donde solían encontrarse cada tarde, el rincón bajo el árbol donde se sentaban a hablar de sus sueños y miedos. Ella, siempre llena de energía, su risa resonando como música en sus oídos. Recordó la manera en que su mirada brillaba cuando hablaban de sus futuros, de lo que esperaban ser, de los lugares que querían visitar. Para él, esos momentos eran como un refugio en el que encontraba consuelo, especialmente cuando las cosas no iban bien en su casa o en la escuela. Ella siempre tenía una sonrisa para él, una palabra de aliento, una forma de hacer que todo pareciera menos complicado. Él recordó cómo la observaba mientras corría por el césped, riendo mientras trataba de atraparla, como ambos compartían secretos, algunos triviales y otros más profundos, sobre lo que querían lograr en la vida. Ella era su amiga más cercana, la persona en la que confiaba plenamente. En esos días, el mundo parecía estar lleno de promesas. Nada los separaba, o al menos eso pensaban. No importaba que sus familias fueran diferentes, que vinieran de mundos distintos. El parque era su refugio, y en él, el futuro parecía brillante y accesible. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. La transición a la adolescencia trajo consigo cambios inevitables. Él comenzó a destacar en la escuela, y las oportunidades comenzaron a surgir. Su familia, que nunca había tenido mucho, vio una oportunidad de cambiar su destino, y fue entonces cuando le ofrecieron la posibilidad de estudiar en una escuela privada en otro barrio, mucho más alejado de su antigua vida. La separación fue difícil de aceptar, pero el millonario sabía que era una oportunidad única. Decidió irse, con la promesa de que volvería, de que nada cambiaría entre ellos. Por otro lado, ella, a pesar de sus sueños y ambiciones, no tuvo la misma suerte. Las circunstancias en su vida fueron más difíciles. La familia de la mujer pasó por dificultades económicas y sus padres no pudieron ofrecerle las mismas oportunidades.
A medida que el millonario se sumergió en su nuevo entorno, rodeado de lujo y educación de calidad, ella quedó atrás, atrapada en un ciclo de pobreza que no pudo romper. Las cartas que alguna vez enviaron con promesas de mantener el contacto fueron poco a poco olvidadas. Las visitas al parque se hicieron cada vez más escasas, hasta que, finalmente, el contacto se interrumpió por completo. El tiempo pasó, y sus vidas tomaron rumbos completamente diferentes. Mientras él se sumergía en su nueva vida, estudiando, aprendiendo y eventualmente comenzando su carrera empresarial, ella comenzó a enfrentar la dureza de la vida. Los recuerdos de aquellos días de risas y juegos en el parque se desvanecieron, opacados por la lucha diaria por sobrevivir. Cada vez que el millonario pensaba en ella, lo hacía con cariño, pero también con un cierto sentimiento de culpa, porque, aunque había hecho todo lo posible por salir adelante, no podía evitar preguntarse si habría podido hacer más por ella, si podría haberla sacado de ese mundo antes de que fuera demasiado tarde. En esos momentos de reflexión, se dio cuenta de que había algo más profundo que lo unía a ella, algo que trascendía los años y las diferencias. No era solo la nostalgia de la niñez lo que lo impulsaba a acercarse a ella. Era la sensación de que había dejado algo sin resolver, una historia inconclusa que no podía dejar ir. La conexión que compartieron no se había roto, no completamente. Aunque sus vidas se habían desviado por caminos tan distintos, algo seguía allí, esperando ser redescubierto. De repente, al abrir los ojos, el millonario se dio cuenta de que la mujer frente a él ya no era la niña de su infancia. Ella estaba marcada por el tiempo, por las dificultades, por la vida que la había tratado con dureza. Su rostro estaba surcado por arrugas, sus manos temblorosas, su cuerpo cansado. Pero en sus ojos seguía brillando una chispa de la persona que él había amado, de la persona que alguna vez fue su amiga más cercana, su confidente. El millonario sintió un dolor profundo en su pecho al ver lo que la vida le había hecho. La tristeza y la culpabilidad se apoderaron de él por un momento, pero rápidamente se dieron paso a una determinación feroz. No podía quedarse de brazos cruzados. No podía permitir que ella siguiera viviendo de esa manera, sin que él hiciera nada al respecto. Los recuerdos de su infancia, las promesas que se hicieron, la conexión que siempre existió entre ellos, lo empujaron a actuar. De repente, la mujer lo miró, como si leyera sus pensamientos, y aunque su rostro no mostraba emoción, él pudo ver algo en sus ojos. Tal vez no lo reconociera completamente, pero en su mirada había una chispa de algo que él no podía ignorar, la posibilidad de que, a pesar de todo, lo que compartieron aún pudiera tener un lugar en el presente. Y así, mientras los recuerdos del pasado seguían jugando en su mente, el millonario se preparó para dar el siguiente paso. Sabía que lo que sucediera en los próximos momentos cambiaría todo, que el pasado y el presente finalmente se encontrarían, y que de alguna manera, podría redimir lo que se había perdido. Pero, por primera vez en mucho tiempo, él no temía al futuro. Lo que temía, en cambio, era no hacer nada, dejar que la vida continuara sin intentar corregir lo que había quedado atrás. El millonario, con la voz quebrada por la emoción, se acerca un poco más, temiendo que sus palabras pudieran romper la frágil conexión que acababa de reavivarse entre ellos. ¿Eres tú?, pregunta, casi en un susurro, como si no pudiera creer que la mujer frente a él, marcada por los años y la dureza de la vida, fuera realmente la misma chica con la que había compartido tantos momentos de su infancia. Su corazón late con fuerza, una mezcla de nostalgia y esperanza inunda su pecho. Él no sabe qué esperar de esta conversación, solo sabe que necesita escuchar su voz, ver si aún hay algo de ella que lo recuerde, que lo reconozca. La mendiga, al principio desconcertada, apenas puede procesar lo que está sucediendo. La vida le ha dado tan pocas oportunidades para pensar en el pasado, que la pregunta del millonario parece sacarla de un sueño lejano. Durante un momento, su rostro se muestra vacío, como si no pudiera recordar, o tal vez como si no quisiera hacerlo.
La confusión en sus ojos es evidente y una sombra de duda se cruza por su rostro. Ella se siente perdida, pero algo dentro de ella, un susurro del pasado, comienza a despertar. Siente que algo en el aire ha cambiado, que esa voz que la ha llamado tan suavemente le resulta familiar, aunque su mente se resista a aceptarlo. El dolor y las cicatrices de su vida no la dejan ver con claridad, pero hay algo en la manera en que él la mira, en la ternura y la angustia que emana de su rostro, que hace que su corazón palpite un poco más rápido. Finalmente, después de lo que parece una eternidad de silencio, ella levanta la mirada y, con una voz temblorosa, apenas audible, responde: «Tú eres». La pregunta flota en el aire, como una duda suspendida entre el pasado y el presente. El reconocimiento es mutuo, pero es un reconocimiento lleno de lágrimas no derramadas, de sueños rotos, de recuerdos que no han sido olvidados, pero que el tiempo ha distorsionado. El millonario siente que el mundo a su alrededor se desvanece por un momento. Todo lo que había sido su vida exitosa, sus logros, su fortuna, se siente irrelevante en ese instante. Lo único que importa es la mujer frente a él, la que fue su amor de infancia, la que le enseñó a soñar sin límites, la que lo acompañó en sus momentos más felices y también en los más tristes. Y ahora, aquí está ella, marcada por el tiempo, la pobreza y las circunstancias, pero aún con la chispa de la persona que alguna vez fue. Ambos se quedan allí, en un silencio pesado, mientras sus ojos se buscan, tratando de comprender lo que está sucediendo. En ese momento, no hay palabras que puedan expresar lo que sienten. El millonario ve en su rostro el reflejo de una vida que no esperaba, una vida de luchas, sacrificios y desilusiones. Las arrugas que surcan su piel, la fatiga en sus ojos, los años de sufrimiento se vuelven demasiado evidentes para él y un dolor profundo se apodera de su ser. El tiempo no ha sido amable con ella, y aunque se resiste a aceptarlo, él sabe que el amor que compartieron en su niñez no ha sido suficiente para salvarla de lo que le ha tocado vivir. La mendiga, por su parte, no puede evitar que las lágrimas comiencen a brotar de sus ojos. La vida le ha arrebatado tanto, y ahora, frente a ella, está él, la persona que nunca imaginó volvería a ver. En su rostro se refleja una mezcla de sorpresa, dolor y, sobre todo, una profunda tristeza. ¿Cómo pudo haber llegado tan lejos? ¿Cómo pudo haberse perdido de vista aquel amor de juventud? Los recuerdos vienen a ella con fuerza, pero también con un amargo sabor a arrepentimiento. Los años de lucha y sufrimiento la han cambiado tanto, que apenas puede reconocer a la joven que alguna vez soñó con un futuro lleno de posibilidades. El silencio se alarga, pero ya no es incómodo. Es un silencio lleno de emoción, de reconocimiento y de una profunda conexión que no necesita ser verbalizada. Ambos se miran, con el peso de las vidas que han vivido, y aunque las palabras parecen escapar de ellos, los ojos hablan por sí mismos. Las lágrimas comienzan a acumularse en los ojos de ambos. No se atreven a hablar, como si las palabras pudieran destruir la magia de este reencuentro. El dolor y la sorpresa se mezclan con la esperanza de que, tal vez, este encuentro no sea solo un accidente del destino, sino una oportunidad para sanar las heridas del pasado. Finalmente, el millonario, con voz quebrada por la emoción, se atreve a romper el silencio: «Lo siento. No sé cómo. No sé por qué no te busqué antes». Sus palabras son un susurro, pero en ellas se encuentra el arrepentimiento, la culpa y la desesperación por haberla perdido de vista durante tantos años. La mujer lo mira fijamente, y por un instante, su rostro muestra una expresión de dolor profundo. «La vida no siempre nos da las oportunidades que necesitamos», responde, su voz cargada de un dolor que no ha podido liberar. «Pero tú tenías todo, ¿por qué no volviste a buscarme?». Las lágrimas comienzan a caer por sus mejillas, y por primera vez en muchos años, la mujer se permite llorar abiertamente, dejando que la emoción fluya, liberando el dolor acumulado durante tantos años. La distancia, el tiempo, las circunstancias,
todo parece desvanecerse en ese momento. Los dos se quedan allí, sin palabras, pero con el entendimiento profundo de que el pasado, aunque marcado por el dolor y la separación, todavía tiene un poder inmenso en sus corazones. El millonario, al ver las lágrimas en los ojos de la mujer, siente un peso en su pecho. El arrepentimiento y la culpa lo ahogan. ¿Cómo pudo haberla dejado atrás? ¿Cómo pudo haberse olvidado de ella cuando todo lo que él había querido era su felicidad? Pero ahora, aquí, en este momento, lo único que puede hacer es tratar de corregir el daño, de ofrecerle algo que nunca le dio, la oportunidad de un futuro mejor. Y así, mientras el reencuentro emocional sigue cargado de dolor y lágrimas, ambos comienzan a comprender que este momento, por doloroso que sea, es el inicio de algo nuevo. Una oportunidad de redención y de curar las heridas del pasado. La mendiga, al ver la figura de él frente a ella, no puede evitar sentirse completamente desconcertada. A pesar de los años, a pesar de la distancia que la vida ha puesto entre ellos, aún recuerda el rostro del niño que una vez fue su compañero inseparable, su amigo. El que la hizo reír cuando todo a su alrededor parecía sombrío. Pero lo que tiene frente a ella ahora no es ese niño. Lo que tiene frente a ella es un hombre de éxito, un hombre poderoso, uno que irradia confianza, riqueza y poder. La imagen de él es casi irreal, como si hubiera salido de un sueño lejano. Por un momento, se queda paralizada, mirando a ese hombre que alguna vez fue tan cercano a ella, preguntándose cómo fue posible que el destino los separara de tal manera. La incredulidad se apodera de ella, y su mente lucha por aceptar la realidad. ¿Cómo pudo aquel niño, tan sencillo y lleno de vida, convertirse en este hombre tan distante, rodeado de lujo y ostentación? ¿Cómo pudo la vida llevarlos por caminos tan opuestos? ¿Por qué, después de tantos años, es él el que está allí, tan cambiado, tan diferente? La mendiga se siente pequeña, insignificante, casi invisible ante la magnitud de lo que está sucediendo. Todo lo que conocía de él, todo lo que compartieron en su niñez, parece desmoronarse en su mente. El contraste es tan abrumador que no puede evitar preguntarse si alguna vez existió una conexión genuina entre ellos o si todo lo que vivieron fue solo una ilusión. Ella se siente perdida, como si estuviera mirando una versión de él que ya no la reconoce, que ya no tiene espacio para ella en su vida. El millonario, al ver la confusión y la incredulidad en sus ojos, se siente profundamente herido. Nunca imaginó que ella lo vería de esa manera. Siempre había guardado en su corazón la imagen de la niña alegre, llena de sueños, que jugaba a su lado sin preocuparse por las diferencias sociales o económicas. Pero ahora, frente a ella, la realidad es mucho más dura de lo que había anticipado. Ella no lo ve como un viejo amigo, sino como una figura distante, casi ajena a su vida. El millonario siente una punzada en su pecho, una sensación de vacío que lo llena de impotencia. ¿No me reconoces?, le pregunta él, con una voz que intenta mantenerse firme, pero que traiciona su angustia. La mendiga, con el rostro lleno de desconcierto, niega con la cabeza. No es que no lo recuerde, es que no puede comprender cómo aquel niño que compartió su vida en su infancia se ha transformado en este hombre tan diferente. Ella ve al millonario como una figura que no tiene cabida en su mundo, alguien tan lejano a su realidad, que no puede encontrar el hilo conductor que los una. A medida que el millonario intenta explicarle, se da cuenta de que sus palabras parecen vacías, como si el dolor de tantos años de separación no pudiera ser resuelto solo con unos pocos gestos o palabras. La mendiga lo escucha, pero sus ojos reflejan una mezcla de desconfianza y tristeza. No puede entender cómo él, el niño con el que compartió su vida, el que la hizo sentir importante en su niñez, ahora es una persona completamente diferente, tan ajena a su realidad. El millonario, al ver la distancia emocional que se ha abierto entre ellos, siente una gran culpa.
Él ha logrado construir una vida llena de éxito, pero ese éxito ha venido a costa de perderse a sí mismo, de olvidar sus raíces, de abandonar a las personas que alguna vez fueron importantes para él. Y ahora, al ver a la mujer que alguna vez amó y que compartió su vida en sus días más felices, se da cuenta de que todo lo que ha logrado no ha sido suficiente para darle sentido a su vida. Nada de lo que tiene ahora puede llenar el vacío que siente al ver la tristeza en los ojos de la mendiga. Ella, por su parte, lucha por entender la situación. No sabe qué esperar de este encuentro. El dolor que siente al ver cómo él ha cambiado es insoportable. ¿Cómo pudo llegar a ser tan distante, tan alejado de la persona que una vez la hizo sentir especial? Ella no puede evitar preguntarse si la vida los ha castigado de alguna manera, separándolos no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las emociones de ambos se entrelazan, pero en este momento, las palabras parecen insuficientes. La mendiga no sabe cómo expresar lo que siente, cómo poner en palabras el desconcierto y la tristeza que la invaden. Todo lo que conocía de él, todo lo que una vez fue su amor de infancia, parece haberse desvanecido en el aire. El millonario, por su parte, siente que no tiene el poder para cambiar lo que ha sucedido. Sabe que no puede borrar los años de separación, pero al menos quiere intentar hacer algo que le permita acercarse de nuevo a ella, algo que le devuelva la conexión que una vez compartieron. La escena es tensa, llena de emociones no resueltas, de recuerdos no olvidados, de deseos no cumplidos. Y mientras ambos se enfrentan a la realidad de su separación, el millonario comienza a entender que el camino hacia la reconciliación no será fácil. La mendiga, con su mirada llena de confusión, tristeza y, quizás, una pizca de esperanza, está lista para escuchar lo que él tiene que decir. Pero el shock de este encuentro, el impacto de ver a la persona que fue su amor de infancia convertido en una figura poderosa y ajena, ha dejado una marca profunda en su corazón. El millonario se siente completamente abrumado mientras escucha a la mendiga relatar su historia. La emoción lo consume y sus ojos se llenan de lágrimas que lucha por contener. No puede creer lo que está escuchando. La mujer que alguna vez fue su amiga, su amor de infancia, ahora está contando una historia de sufrimiento, de pérdidas y desilusiones. Mientras ella habla, él siente como si su corazón se rompiera lentamente, pieza por pieza, al escuchar cada palabra cargada de dolor. Ella comienza a hablar, su voz quebrada, pero con una fuerza inexplicable que sorprende al millonario. Le cuenta cómo su vida, que una vez fue tan prometedora, comenzó a desmoronarse cuando perdió a sus padres en un trágico accidente. Al principio, intentó seguir adelante, pero la vida no fue amable con ella. Los años de sufrimiento y las dificultades la empujaron a tomar decisiones equivocadas y antes de darse cuenta, se encontró atrapada en un ciclo del que no podía escapar. La mendiga le habla de la soledad que la envolvió tras la muerte de sus padres, de la falta de apoyo, de cómo la vida la arrastró sin compasión. Cada día parecía una lucha constante por sobrevivir, por encontrar un poco de esperanza en medio de la oscuridad. La pobreza se apoderó de su vida, y lo que comenzó como una lucha por sobrevivir se convirtió en una batalla constante por encontrar algo que la hiciera sentir que aún tenía valor. La gente la miraba con desdén, como si ya no fuera digna de ser vista, como si su vida no tuviera importancia. La mendiga describe cómo las oportunidades que alguna vez tuvo se desvanecieron, cómo la dignidad que alguna vez tuvo se fue perdiendo poco a poco, como si se desmoronara junto con su vida. El millonario escucha en silencio, con el corazón roto. No puede dejar de pensar en la niña que conoció, en la chica que solía ser llena de sueños y esperanzas. No puede comprender cómo alguien tan especial, alguien que alguna vez fue su compañera de juegos y su amiga más cercana, terminó en esa situación tan desoladora. La tristeza lo invade y se siente impotente, como si todo su éxito, todo lo que ha logrado en la vida, no significara nada frente a este dolor tan profundo que la mendiga está compartiendo. Cada palabra de la mendiga le atraviesa como una flecha,
y él no puede evitar sentirse responsable, aunque sabe que no puede cambiar el pasado. Le duele escuchar cómo las circunstancias la llevaron a perder todo lo que una vez tuvo, y cómo las oportunidades que él pudo haber aprovechado la llevaron a ella a una vida de sufrimiento. Se siente culpable por no haber estado allí para ella, por no haberla protegido, por no haber podido ayudarla cuando aún tenían la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. A medida que la mendiga relata su historia, el millonario no puede evitar preguntarse qué habría pasado si él hubiera tomado otras decisiones en su vida. ¿Qué habría pasado si, en lugar de alejarse y seguir su propio camino, hubiera luchado por ella, por su felicidad, por su bienestar? ¿Qué habría pasado si él hubiera estado allí para apoyarla cuando más lo necesitaba? Estas preguntas lo atormentan y la culpa lo consume mientras escucha cada palabra, cada detalle de la vida de la mendiga. Ella le cuenta cómo, después de la tragedia que cambió su vida, intentó rehacer su camino, pero las oportunidades se le escaparon una y otra vez. Le habla de cómo las puertas se cerraron frente a ella, de cómo el destino parecía estar en su contra, y de cómo, finalmente, terminó en las calles, viviendo en la pobreza extrema, pidiendo limosna para sobrevivir. La mendiga no se queja, pero sus palabras están cargadas de dolor y desesperanza. El millonario, al escucharla, siente una impotencia abrumadora. Aunque quiere ayudarla, sabe que las palabras no son suficientes, que la situación es mucho más compleja de lo que parece. El silencio que sigue a su relato es pesado. El millonario se queda allí, mirando a la mendiga con los ojos llenos de lágrimas, sin saber qué decir, sin saber cómo consolarla. Sabe que no puede devolverle los años perdidos, ni sanar todas las heridas que la vida le ha causado, pero también sabe que algo tiene que cambiar. Él no puede permitir que esta mujer, que alguna vez fue tan importante para él, siga viviendo de esa manera. Algo dentro de él se despierta, un deseo profundo de hacer algo por ella, de darle una oportunidad, de cambiar su destino, aunque solo sea un poco. Finalmente, después de un largo silencio, el millonario le habla, con la voz temblorosa pero llena de determinación. Le dice que lo siente profundamente, que nunca imaginó que su vida hubiera tomado ese giro tan trágico. Le dice que, aunque no puede cambiar lo que ha pasado, está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para ayudarla, para sacarla de esa situación. Pero más allá de las palabras, es el tono de su voz, la sinceridad en sus ojos, lo que la mendiga siente. Por primera vez en muchos años, siente que alguien realmente la escucha, que alguien se preocupa por ella, que alguien quiere cambiar su destino. La conversación se convierte en un momento de conexión profunda entre ellos, un momento de vulnerabilidad compartida, en el que ambos se enfrentan a las duras realidades de sus vidas. Aunque el futuro sigue siendo incierto, el millonario y la mendiga comparten un momento de comprensión mutua, un momento en el que, por fin, las palabras no son suficientes. Pero el deseo de sanar y ayudar se convierte en el primer paso hacia la posibilidad de un cambio. El millonario siente como el peso de la situación lo consume mientras mira a la mendiga. El silencio que se instala entre ellos es denso, casi insoportable. Su impulso de ayudarla es inmediato, pero también lo es la conciencia de que lo que está a punto de hacer no será fácil. No sabe si realmente podrá cambiar la vida de esta mujer, si sus esfuerzos serán suficientes, pero algo en su interior le dice que no puede dejarla allí, en esa calle, perdida en el olvido. Toma su mano con suavidad, casi como si temiera que ella se rompiera al contacto. La mendiga, al principio, parece sorprendida por su gesto. Sus ojos se encuentran, y en ese momento, el millonario ve más allá de la apariencia envejecida y sucia de la mujer frente a él. Ve la joven que conoció, llena de sueños y risas, y en ese instante, se promete a sí mismo que no permitirá que su vida termine en la miseria. Voy a ayudarte, le dice con voz firme, pero cargada de emoción. Las palabras salen de sus labios como una promesa que no está dispuesto a romper. Sin embargo, la mendiga no responde de inmediato.
Su rostro se mantiene impasible, pero sus ojos reflejan una mezcla de desconfianza y escepticismo. Es evidente que no cree que él pueda entender realmente lo que ha vivido. La vida la ha golpeado con tanta fuerza que ha perdido la esperanza en la bondad de las personas, y mucho menos en la posibilidad de que alguien como él, un hombre que claramente pertenece a un mundo completamente diferente, pueda ofrecerle algo más que promesas vacías. ¿Tú realmente vas a ayudarme? La voz de la mendiga es temblorosa, llena de incredulidad. No sabes lo que es vivir aquí, no sabes lo que es estar atrapada sin salida, sin nada. No me hables de ayuda. No tienes idea de lo que he pasado. Las palabras caen como una losa, y el millonario siente un nudo en el estómago. Sabe que su vida ha sido completamente diferente, que su éxito ha sido el resultado de sus esfuerzos y decisiones, pero también sabe que eso no lo convierte en alguien mejor. Ha sido afortunado, ha tenido oportunidades, y, sobre todo, ha tenido el apoyo de quienes lo rodean. Algo que, en este momento, le parece casi incomprensible es cómo alguien como ella, alguien que alguna vez fue su igual, pudo ser tan olvidada por la sociedad, tan relegada a las sombras. El millonario siente una punzada de impotencia. Se da cuenta de que las palabras no serán suficientes. El simple hecho de decir voy a ayudarte no resolverá años de sufrimiento, de rechazo, de abandono. No basta con ofrecerle dinero o un lugar donde vivir, lo que necesita es más que eso. Necesita sentirse digna nuevamente, necesita recuperar su confianza, necesita volver a creer en un futuro. A pesar de las dudas de la mendiga, él sigue firme. No se rinde, no puede hacerlo. Sabe que, aunque ella no lo vea ahora, tiene los medios, los recursos y la determinación para cambiar su vida. Con una voz suave pero llena de convicción, le dice, lo sé, no puedo comprender todo lo que has vivido. Pero te prometo que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que puedas salir de aquí. Tengo recursos, tengo contactos, y sobre todo, tengo la voluntad de ayudarte. No te voy a dejar en esta calle. No más. La mendiga lo mira fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra, cada gesto, buscando alguna señal de que él realmente entiende lo que está prometiendo. Sus ojos, llenos de desconfianza, comienzan a suavizarse, pero aún permanece en su mente la duda. ¿Es este hombre solo un buen samaritano que siente lástima por ella? ¿O realmente tiene el poder de cambiar su vida de una manera que nunca imaginó? ¿Por qué? La pregunta sale de sus labios de manera casi involuntaria. ¿Por qué harías esto por mí? ¿Qué te hace pensar que soy digna de tu ayuda? El millonario respira hondo, el peso de la pregunta lo hace detenerse por un momento. No tiene una respuesta sencilla, no puede justificar su decisión de manera lógica, pero sabe que su corazón lo está guiando. En un susurro, responde, porque alguna vez fuiste alguien importante para mí. Porque no quiero que tu vida termine así. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, no importa lo que haya pasado antes. El silencio se alarga entre ellos, pero esta vez es un silencio lleno de esperanza. La mendiga sigue mirando al millonario, y aunque sigue dudando, algo en su interior comienza a cambiar. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, siente una chispa de esperanza, algo que había perdido hacía mucho. Tal vez no todo está perdido, tal vez alguien realmente se preocupa por ella. Finalmente, después de un largo momento de reflexión, la mendiga habla, su voz suave pero cargada de emoción, está bien, pero no me prometas algo que no puedas cumplir. El millonario asiente con seriedad. Te lo prometo. Haré todo lo que pueda. En ese instante, algo cambia en la mendiga. Ya no es solo una mujer rota y derrotada en la calle. En ese momento, comienza a ver una pequeña luz al final del túnel, una posibilidad de que, quizás, después de todo, su vida podría tomar un giro inesperado, y que el hombre frente a ella, el que alguna vez fue su amor de infancia,
podría ser la clave para un nuevo comienzo. El millonario, con una mirada llena de compasión y determinación, extiende su mano hacia la mendiga, ofreciéndole una suma de dinero que, en teoría, podría cambiar su vida por completo. El billete es grande, el gesto es generoso, y su intención es clara: darle a la mujer que alguna vez fue su amiga una oportunidad para reconstruir su vida. En su mente, esta es la solución más simple y directa. Con ese dinero, podría ayudarla a escapar de la calle, proporcionarle un techo, comida, ropa limpia y quizás, un futuro mejor. Pero cuando la mendiga mira el billete, su rostro no muestra gratitud, sino algo más complejo, una mezcla de incredulidad, orgullo y, sobre todo, dolor. Se toma un momento para observar la oferta del millonario, luego lo mira a los ojos con una firmeza que lo sorprende. «No quiero tu dinero», dice con voz grave, casi como si las palabras hubieran estado guardadas en su interior durante años, esperando salir. El millonario frunce el ceño, sin comprender del todo la respuesta. Pensó que la oferta de dinero sería la solución inmediata, el alivio que ella necesitaba, algo tan práctico y tangible. Nunca imaginó que alguien, especialmente ella, rechazaría algo tan evidente. Pero la mendiga sigue hablando, sin vacilar, como si sus palabras tuvieran el peso de toda una vida de sufrimiento. «Lo que quiero es volver a ser quien era. Quiero sentirme viva otra vez, no ser una carga para nadie. Quiero recuperar mi dignidad, no ser solo una sombra pidiendo limosna en la calle», explica, su voz quebrada pero firme, llena de una resolución que el millonario no esperaba. «El dinero no puede darme eso. No quiero ser una persona que dependa de la caridad de otros para sobrevivir. Lo que quiero es tener una razón para levantarme cada mañana, para volver a ser la persona que era antes de que todo esto sucediera». El millonario, por un momento, se queda en silencio, observándola. El rechazo de su oferta le duele, no porque se haya ofendido, sino porque las palabras de la mendiga lo han golpeado de manera inesperada. Durante todo este tiempo, había estado tan centrado en las soluciones materiales, en la posibilidad de darle lo que él pensaba que ella necesitaba, que nunca se detuvo a pensar en lo que realmente podría hacerla sentir digna, en lo que realmente significaba para ella salir de esa vida. ¿Por qué?, comienza a preguntar, aún procesando lo que acaba de escuchar. ¿Por qué no aceptar el dinero? Con eso podrías tener una nueva vida, un lugar seguro, sin tener que vivir aquí. La mendiga lo interrumpe, con una suavidad que esconde la fuerza de su declaración: «Porque no quiero que me des lo que te sobra. No quiero vivir de la compasión de los demás. Lo que quiero es recuperar mi valor, mi sentido de ser. El dinero no puede devolverme eso. No quiero ser una carga, ni ahora ni en el futuro». El millonario siente una mezcla de admiración y desconcierto. Nunca pensó que algo tan simple como un ofrecimiento de dinero podría ser rechazado de esta manera. Está acostumbrado a que las personas acepten ayuda sin cuestionarla, a que la riqueza resuelva problemas. Pero la mendiga, con su dignidad intacta, le muestra que el verdadero valor de la vida no siempre está en lo material. Por un momento, el millonario se queda pensando. Las palabras de la mendiga siembran una semilla de reflexión en su mente. El dinero, aunque útil, no es la solución a todos los problemas. La mendiga no necesita limosna, necesita respeto, autonomía y la oportunidad de reconstruir su vida desde cero, de sentirse valiosa de nuevo, de ser la persona que una vez fue. Con una ligera sonrisa, el millonario guarda el billete en su bolsillo. Sabe que no puede obligarla a aceptar lo que le ofrece, pero también entiende que, quizás, lo que realmente necesita no es dinero, sino algo más profundo, una oportunidad para redescubrir su propósito, su identidad y su lugar en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitas?, pregunta, con un tono de curiosidad genuina. La mendiga, sin dudar, responde: «Lo que necesito es la oportunidad de reconstruir mi vida. Ayúdame a encontrar un propósito,
algo por lo que luchar. Dame la posibilidad de trabajar, de aprender, de sentir que no estoy perdida. El millonario, tocado por sus palabras, asiente lentamente. En ese momento, entiende que la solución no es un cheque o un gesto de caridad. Lo que realmente puede hacer por ella es ofrecerle una oportunidad de renacer, un camino hacia la dignidad y la autoafirmación. Con un nuevo propósito en mente, el millonario le extiende la mano una vez más, no para darle dinero, sino para ofrecerle algo mucho más valioso, la oportunidad de empezar de nuevo. Y en ese momento, ambos saben que la verdadera ayuda no siempre viene en forma de dinero, sino en la forma de una oportunidad para recuperar lo que una vez se perdió. El millonario, aún con la mano extendida hacia ella, observa los ojos de la mendiga, llenos de incertidumbre pero también de una chispa que no había visto en mucho tiempo, esperanza. Sabe que las palabras no son suficientes para cambiar una vida rota, que ofrecerle dinero sin más no hará la diferencia. En su corazón, algo se enciende, una idea clara y firme se forma. Quiero ayudarte, pero no de la manera que piensas, dice con voz suave pero segura. La mendiga lo mira, aún cautelosa, esperando que no se trate de una oferta más que la haga sentir vulnerable, como tantas veces lo hizo el mundo. Él suspira profundamente, como si finalmente se atreviera a compartir algo más que una simple oferta. No te voy a dar dinero y desaparecer, ni voy a ofrecerte una solución fácil. Lo que quiero hacer es ayudarte a reconstruir tu vida, de verdad. Quiero ofrecerte algo más valioso que un billete, la oportunidad de volver a ser quien eres. Para ello, quiero que vayas a un centro de rehabilitación. Un lugar donde no solo puedas recuperarte físicamente, sino también encontrar apoyo emocional y psicológico. La mendiga lo mira en silencio, procesando sus palabras. Ha escuchado muchas promesas a lo largo de los años, promesas de gente que se compadecía de ella y que, al final, solo la veía como una carga más. Pero hay algo en la manera en que él habla, en la forma en que sus ojos reflejan sinceridad, que la hace detenerse a escuchar. ¿Centro de rehabilitación?, pregunta, con una mezcla de incredulidad y desconfianza. ¿Qué tipo de centro? Un lugar donde las personas pueden empezar de nuevo. No es solo para los que tienen adicciones, es para todos los que han perdido su camino, para aquellos que necesitan recuperar la esperanza. Quiero que vayas allí, que tomes tiempo para ti misma, para sanar, para encontrar tu propósito otra vez. Y mientras tanto, yo te ayudaré a encontrar un trabajo, algo que te devuelva la dignidad, que te permita levantarte cada día con la sensación de que estás construyendo algo, no solo sobreviviendo. La mendiga se queda en silencio por un momento, observando al millonario con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No sé. No sé si podría confiar en esto. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me ofreces esto? Él sonríe suavemente, sin poder evitar la emoción que empieza a brotar de su pecho. Porque no quiero que sigas viviendo como si fueras invisible. Porque me acuerdo de la niña que jugaba conmigo en el parque, la que me hacía reír, la que tenía sueños, esperanzas. Quiero que vuelvas a ser esa persona, pero ahora con las herramientas necesarias para luchar por lo que quieres. No te ofrezco una solución fácil, te ofrezco un camino que, si decides tomarlo, te llevará a recuperar lo que un día fuiste. La mendiga, aunque aún cautelosa, comienza a ver algo diferente en él. No es un gesto de caridad vacía, no es un intento de aliviar su conciencia. Hay una genuina preocupación en sus palabras, una voluntad de ayudarla a encontrar su propio camino. Por primera vez en muchos años, siente que alguien realmente la ve, no como una mendiga, sino como una persona con un valor intrínseco, alguien que merece una segunda oportunidad. Te prometo que estaré allí para apoyarte, continúa el millonario, sus palabras cargadas de sinceridad. No será fácil, pero quiero que lo intentes. Quiero que te des la oportunidad de cambiar, de comenzar de nuevo. Ella lo mira, su corazón luchando entre la desconfianza y la necesidad de creer en algo, en alguien.
Sabe que ha pasado mucho tiempo en las sombras, pero la idea de reconstruir su vida, de no ser una carga, de ser útil nuevamente, comienza a encender algo dentro de ella. Es un destello pequeño, pero es esperanza. Finalmente, después de un largo silencio, ella asiente lentamente. Lo intentaré. Pero, ¿y si no puedo? ¿Y si todo esto es solo un sueño que se rompe? Lo importante es que lo intentes. El primer paso es creer que puedes. El resto lo construiremos juntos. El millonario la mira con una determinación tranquila, pero también con una ternura que solo alguien que ha pasado por su propia lucha podría comprender. Él no tiene todas las respuestas, pero está dispuesto a caminar a su lado en este viaje. Con un suspiro profundo, la mendiga toma su mano. Es un gesto simple, pero en ese momento, representa más que una promesa, es el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Y aunque el camino será largo y lleno de desafíos, por primera vez en muchos años, siente que tiene una razón para seguir adelante. El millonario y la mendiga se despiden en la esquina de la calle, una escena que, aunque parecía ser un simple adiós, se convierte en un momento que marcará la vida de ambos para siempre. Mientras él se aleja, la mendiga se queda allí, mirando cómo su figura se desvanece entre la multitud. Siente una mezcla de gratitud y temor, pero sobre todo, esperanza. Un sentimiento que creía perdido hace mucho tiempo ha comenzado a florecer de nuevo dentro de ella. Pero el impacto de su encuentro no se limita solo a ellos. La escena ha sido observada por varias personas que pasaban por la calle. Algunos se han detenido a mirar, otros han presenciado el intercambio desde la distancia, y todos, sin excepción, se sienten tocados por lo que han visto. La figura de un hombre exitoso, con toda la riqueza que podría desear, extendiendo su mano no solo con dinero, sino con un gesto genuino de compasión, les hace cuestionar sus propios valores. En un mundo donde las relaciones suelen estar marcadas por intereses personales y la indiferencia, ver a alguien tan poderoso y aparentemente inalcanzable ofrecer algo más que su riqueza, es un recordatorio profundo de lo que realmente importa. Las personas que estaban cerca no pueden evitar sentirse conmovidas. Algunos murmuran entre sí, otros observan en silencio, pero todos se sienten tocados de alguna manera. La escena les hace recordar que, aunque el dinero puede comprar muchas cosas, no puede comprar lo que realmente define a una persona, su capacidad de amar, de ser compasivo, de ayudar sin esperar nada a cambio. Mientras camina, el millonario se siente observado, pero no por su dinero ni por su éxito, sino por la autenticidad de su gesto. A medida que la noticia de su acto de bondad se esparce, no son los lujos que posee los que lo definen, sino la forma en que ha elegido usar su poder y su riqueza para hacer una diferencia en la vida de alguien más. Por otro lado, la mendiga, aunque todavía en shock, comienza a caminar por la calle con una nueva determinación. Su vida no cambiará de la noche a la mañana, pero siente que ha dado el primer paso hacia algo más grande que ella misma. La gente que la veía solo como una figura triste y solitaria, ahora la mira con una nueva perspectiva. Quizás no la vean de la misma manera, pero lo que más importa es que ella misma comienza a verse diferente. En los días que siguen, la historia de ese encuentro se esparce por la ciudad. Se convierte en un tema de conversación en cafés, en oficinas, en el transporte público. Las personas hablan sobre el millonario que no solo tenía dinero, sino un corazón dispuesto a cambiar la vida de una persona. Hablan sobre la mendiga que, gracias a un acto de compasión, ahora tiene la oportunidad de reconstruir su vida. El impacto de ese encuentro va más allá de la ciudad. Es una lección para todos. El verdadero poder no reside en lo que tenemos, sino en lo que damos. El dinero puede darnos comodidad, pero es el amor, la bondad y la empatía lo que realmente tiene el poder de transformar vidas. Esa tarde, mientras el millonario continúa con su vida, sabe que, aunque su gesto fue solo el principio de un largo camino para la mendiga, su acción ha sembrado una semilla que podría florecer en algo mucho más grande.
Y mientras camina, siente una paz interior que no puede ser comprada con dinero, porque al final, lo único que realmente importa es la huella que dejamos en el corazón de los demás.